Todos, muy buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer y último taller de salud y bienestar mental. Recuerden que somos el preuniversitario Preparación Ética. Mi nombre es Roberto Yáñez, profesor de física, y quien está a cargo de esta charla que tiene relación con el manejo del estrés y la ansiedad es nuestra psicóloga, Deyanira Luarte. Hola, hola a todos y todas. Bien, como decía Roberto, estamos en la última charla de nuestro ciclo de salud y bienestar mental. Sean todos bienvenidos. Todos, quienes participan de los programas del preuniversitario, pero también quienes han sido invitados quizás por algunos amigos, quienes han llegado a esta instancia a través del Instagram, siéntanse bienvenidos y esperamos que esta instancia sea de provecho para todos ustedes, al igual que las anteriores, particularmente pensando en aspectos como el estrés y la ansiedad, que según leí por ahí en Instagram, es un taller bien necesitado por nuestros estudiantes, así que esperamos serles de utilidad. Exacto, chicos. Recordarles que en este ciclo de talleres, ustedes pueden ir participando. El de los días lunes es con respecto a salud mental, pero el de los días sábados es con respecto a los test vocacionales y también a la orientación vocacional que ustedes pueden ir adquiriendo a través del tiempo. Así que quedan cordialmente invitados también a ese ciclo de talleres. Sí, que interesante lo que dice Roberto, porque sí, quizás no todos lo saben, quizás algunos nos acompañan por primera vez, y es que durante 3 lunes hemos tenido nuestras charlas de salud mental, pero los días sábados tenemos nuestras charlas de vocación, nuestras charlas de orientación vocacional, donde hemos trabajado con algunos invitados. Así que si ustedes están en el proceso de búsqueda de qué estudiar, atentos a Instagram, porque sábado a sábado estamos revisando distintas áreas del conocimiento para orientarlos en su decisión vocacional y en su decisión de carrera. Gracias por estar hoy y atentos a Instagram con sorpresas del sábado sobre vocación. Bien, es muy importante, como dice Deyanira, ¿cierto? Que nos puedan compartir en sus redes sociales. Recuerden que nuestro Instagram, @preparación ética. Ahí, por supuesto, van a encontrar muchas publicaciones, muchas preguntas que pueden ir contestando, e interactuando también con nosotros. Bien, no olviden tampoco también seguirnos en el canal de YouTube, donde va a estar toda esta información, compartirlo también. Comencemos, ¿te parece, Roberto? Comencemos con Perfecto. con Comenzamos nuestro, con... el tercer taller de salud y bienestar mental, titulado Manejo del estrés y la ansiedad. Y es que como lo decimos siempre y no nos cansamos de decirlo, queremos ser mucho más que un pre-online. Buscamos ser conocimiento, conciencia y reflexión. Y además buscamos que el proceso en el que ustedes puedan prepararse sea lo más sano y lo más grato posible. Y estos talleres han estado orientados a esto. Pudimos revisar la construcción de comunidades libres de violencia en nuestro primer taller. La vez pasada pudimos también ver algunos aspectos sobre técnicas de estudio y planes de estudio para optimizar todos nuestros esfuerzos. Y hoy vamos a hacer un acercamiento a dos vivencias o sensaciones que suelen generar displacer, que suelen generar malestar, cómo controlarlas, cómo manejarlas, y vamos a ir descubriendo varias cosas interesantes del estrés y la ansiedad. Es súper probable que muchos de ustedes hayan señalado en estos meses: me siento estresado, me siento ansioso, no puedo porque estoy estresado, es que te noto ansiosa. Son palabras que se han vuelto súper comunes, se han vuelto de uso cotidiano. Veamos, partamos por el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es una respuesta de nuestro organismo frente a algún estímulo que pareciera superar lo que nosotros podemos hacer. ¿A qué me refiero con esto? Cuando viene algo, alguna prueba, algún desafío, alguna actividad que a mí me da la sensación que es más fuerte o más grande de lo que yo puedo enfrentar, el cuerpo reacciona liberando muchos neurotransmisores en el cerebro que me hacen sentir estrés. El estrés
Es posible de reconocer porque genera una sensación de tensión en el cuerpo. Si lo pensamos de una forma más sencilla, diríamos que el estrés nos hace sentir muy parecido a una película de acción donde constantemente no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, esta sensación como de que hay que salir corriendo, como de que hay que hacer algo, esta sensación de películas de fin del mundo, por ejemplo, se parece mucho a la sensación del estrés. Hasta el momento, el estrés no parece algo tan malo, por decirlo así. Y es súper importante entender que todas las respuestas de nuestro cuerpo están hechas para que sobrevivamos y vivamos mejor. ¿Cuál es el problema? Cuando el estrés sobrepasa un umbral, cuando me hace sentir más en alerta de lo que yo debería. Y eso vamos a ver en este taller. Cuando el estrés nos puede ayudar y cuando el estrés lo que está haciendo es hacernos un daño. Entonces, en síntesis, decíamos que el estrés nos hace sentir una especie de nerviosismo y una sensación de alerta, una sensación de que viene algo que es más fuerte de lo que yo puedo enfrentar, que es más grande de lo que yo puedo enfrentar y que necesito estar en posición de preparado. Por su parte, la ansiedad es una reacción mucho más primitiva, está, por decirlo así, mucho más adentro en el cerebro y no siempre nos damos cuenta. La ansiedad la sentimos cuando algo nos parece peligroso. La ansiedad es una especie como de antena de alerta, como una alarma de alerta y se siente mucho más rara en el cuerpo. La ansiedad, si la pudiésemos relacionar también con una película, se parece mucho más a estas películas como de suspenso psicológico o de terror psicológico, en lo que uno tiene como la guatita apretada y está como nervioso. El estrés, por una parte, nos hace sentir tensos, la ansiedad nos hace sentir ambiguos, como mirando, como si viniese algo que pudiese ser peligroso. La ansiedad también nos puede ayudar, pero es complicada y puede generarnos daño a nuestra salud mental cuando también sobrepasa un umbral y al igual que el estrés, eso vamos a ver en este taller. Cómo podemos lidiar con el estrés y la ansiedad, cómo volverlos nuestros aliados y cómo saber cuándo se han sobrepasado y están haciendo un daño en nuestro cuerpo. Bien, entonces, como primera instancia, ya tenemos más o menos claro, ¿cierto?, cómo reconocer el estrés, cómo reconocer la ansiedad. Entonces, como tú preguntas acá, ¿por qué nos sentimos así? Entonces, para interactuar con nuestros alumnos, vamos a pedir que respondan en el chat rápidamente si han sentido estrés y ansiedad, bien, en este último tiempo, y si pudieran redactar en este caso en una frase por qué se han sentido así. Bien, ya acá muchos responden que han sentido estrés y ansiedad, ambas. Bien, Astrid escribe por las pruebas. Bien, por las pruebas. Claro, por la prueba de transición. Bien, muchos dicen que tienen ansiedad por la prueba de transición. Algunos por cuarto medio, porque efectivamente han tenido un año distinto, tenían planificado, por supuesto, muchas actividades con sus compañeros, por las notas dicen acá también, ¿ya? Porque eso afecta en el NEM. Entonces, a diferencia de lo que uno puede pensar, el estrés y la ansiedad es muy común, ¿bien? Y la verdad es que todos están respondiendo ahora a través del chat. Entonces, en este caso, Deyanira, ¿qué más nos puedes comentar con respecto a por qué nos sentimos con estrés o con ansiedad? ¿Qué va a pasar? Nuestro cuerpo ha desarrollado muchos mecanismos para sobrevivir y vivir mejor. Imaginemos hace mucho tiempo cuando la gente tenía que salir a cazar su comida. Era súper importante que si sentían un ruido se sintieran estresados y salieran corriendo, porque de lo contrario nos hubiésemos extinguido. ¿Por qué nos sentimos así? Porque nuestro cuerpo está hecho para sobrevivir. ¿Cuál es el tema? Que a veces nosotros estamos frente a algunos estímulos, una prueba, la prueba de transición, que parecen amenazantes, pero en nuestra cabeza los vamos agrandando y agrandando. Entonces el cuerpo reacciona como si estuviésemos frente a un gran enemigo. ¿Qué podemos hacer? No podemos eliminar la prueba de transición, pero sí podemos hacer que este estresor o este ansiógeno se vuelva de un tamaño que sea mucho más llevadero, mucho más posible de ejecutar y nos vamos a dar cuenta que es posible de hacer. Quisiera avanzar a la siguiente diapo. Sí, Deyanira, una pregunta también que apareció en el chat, ¿cómo diferenciar? Porque uno puede pensar, estoy estresado y a la vez ansioso.
En el fondo, ¿cómo yo puedo diferenciar algún mecanismo de descripción para la ansiedad distinto al estrés? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Como les decía, el estrés va a dejar una sensación de estar como tensos. Como, ya, piensen en una carrera de velocidad. En los Juegos Olímpicos, cuando va a sonar el sonido de partir, cuando van a disparar el sonido de partir, probablemente ese atleta se siente estresado, porque sabe que tiene que poner toda disposición para ganar. Ahora, si tuviese miedo de romperse un tobillo, quizás estaría ansioso. La ansiedad es mucho más difícil de distinguir y muchas veces la ansiedad es un síntoma de estar estresado. ¿Qué es interesante? La ansiedad, y lo vamos a ver después, genera sensaciones, por ejemplo, como frío en las manos, como transpiración helada, nos suele dejar un poco más quietos. El estrés nos deja con esta sensación de ya, hay que ir, o me voy a esconder. El estrés nos invita a hacer algo, la ansiedad en cambio tiende a dejarnos un poco más paralizados. La ansiedad, como les decía, es mucho más antigua, es como si lo viéramos en términos evolutivos, es mucho más de los seres humanos más primitivos. ¿Qué pasa? Algo importante, quizás lo han visto en los niños más pequeñitos, que de repente tienen que ir a su primer día de clase y no se quieren levantar, y va la mamá, el papá o quien los cuide y le dice, mira, vas a ir al primer día de clase, esto te va a hacer sentir nervioso, y eso es súper normal, y eso hace que este niño o niña se sienta mejor. Bueno, cuando crecemos, nosotros mismos somos esa voz, pero muchas veces nosotros somos una voz castigadora. Y ahí hay que tener mucho ojo. Si me estoy sintiendo estresada y digo, viene la prueba, yo debo tratar de ser una voz que me diga a mí mismo, sí, pero estamos yendo al preuniversitario, estamos buscando estrategias para mejorarlo, y no ser una voz castigadora que diga, viste, y tú aquí haciendo nada, sin prepararte, ¿cómo lo vas a hacer? Vamos a aprender también a reconocer esas voces que a veces nosotros mismos nos vamos diciendo. Algunos dicen que el estrés es exceso de presente y la ansiedad es exceso de futuro. Yo lo he escuchado mucho. Como si en el fondo el estrés fuese estar demasiado conectado con el ahora y la ansiedad demasiado preocupados por lo que va a pasar. Pero lamentablemente no siempre es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque existen factores internos que van a hacer que sentir estrés y ansiedad sea más complicado para algunas personas. Por ejemplo, hay factores genéticos. De repente pasa que yo vengo de una familia donde la gente reacciona estresada y mi cerebro está un poco más tendiente a estar estresado. O de repente yo vengo de una familia donde se quebraba un plato y habían gritos. Y yo de chiquitito aprendí que si pasaba algo me tenía que asustar. Mejor salía corriendo. O de repente yo rompía una ventana y llegaba a avisar a mi casa y era mejor no avisar. Entonces quedé con la sensación de que si hay algo malo, mejor me escondo. Todas esas cosas van haciendo que sin darnos cuenta frente a la prueba de transición reaccionemos igual. Y uno dice, pero ¿cómo si ya estoy grande? Es que el estrés y la ansiedad están tan metidos en la cabeza que uno reacciona a veces sin darse cuenta. Es más, es muy común que muchos de ustedes estén estresados o ansiosos y ustedes mismos se digan, pero ¿cómo si todo el mundo da esta prueba? ¿Por qué a mí me afecta tanto? Bueno, es que hay factores distintos para todos y todas. Además hay factores externos. Yo puedo estar preparando la prueba con el mayor ánimo posible, pero imaginemos que hay una pandemia. Eso evidentemente va a dificultar y me va a hacer sentir un poco más estresado o más ansioso. Cuando yo pienso en la prueba de transición, siento estrés y eso va a ser normal. ¿Por qué va a ser normal? Porque de repente viene una prueba en la cual me van a preguntar muchas cosas y yo no tengo el control de todas. ¿Dónde hay que tener cuidado? Ese estrés está haciendo que yo estudie y que me sienta con ganas de estudiar, como este velocista que quiere salir corriendo, o este estrés está haciendo que me duela la espalda, que me duela la cabeza, que me ponga a llorar, que no quiera salir. Me provoca ansiedad que el día de la prueba de transición tenga que estar con mascarilla. Digo, ¿cómo voy a estar con mascarilla? Eso me hace sentir nerviosa. Está bien que lo piense, pero si lo pienso todos los días, esa idea no me deja tranquila y sueño con esa idea, es porque ya hemos pasado lo bueno del estrés y la ansiedad y ya nos está afectando. Nuestras características internas, cómo vivimos en la infancia, cómo eran nuestros papás, cómo nos iba en el colegio, o factores externos. Yo no solo estoy preparando la prueba de transición, también tengo problemas en mi casa,
hay gente que pelea, eso me hace sentir más estresado cuando estudio, todo eso va a afectar el estrés y la ansiedad. Por eso es importante, yo en esto quiero ser súper clara, que la experiencia que ustedes estén viviendo es válida. Aquí no es que una frase muy típica de la gente que es más adulta, pero ¿y por qué estás estresado si tú solo tienes que estudiar? Bueno, es que solo estudiar puede ser un factor estresante. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. No es que, pero ¿por qué estoy estresado? Hay gente que podría decir, yo tengo una pieza donde estudiar, tengo conexión a internet. Bueno, es que aún así podría estar estresado. Y alguien podría vivir en un lugar muy rural, casi sin conexión, y estar súper motivado con la prueba. No hay una respuesta correcta en términos generales. Me puedo sentir estresado o ansioso independiente de cómo reaccionen los demás. Exacto, para ir cerrando un poco esta parte, no lo consideren como algo cuantitativo, ¿bien? No porque una persona tenga que trabajar, estudiar, para ella va a ser válido tener un estrés y para otra persona, por ejemplo, ustedes si tienen la opción de solo estar estudiando para la prueba de transición, no necesariamente no están justificados. Ambos están muy justificados. La persona que solo tiene que hacer una actividad puede tener un nivel de estrés muy alto, como lo puede tener también una persona que debe tener múltiples tareas, ¿bien? Por ejemplo, si dicen, no, que solamente si es que tienes que trabajar, estudiar y estudiar en el vespertino, por ejemplo, solo a ti se te va a favorecer con el tema de que puedas decir que estás estresado y al resto no. No, hay que derribar ese mito que dice con Exacto. respecto a la cantidad de cosas que uno hace, ¿bien? Exacto. Además, en psicología hay algo que llamamos recursos yoicos, que son los recursos del yo, vale decir las habilidades que yo tengo. Y lo que hay que hacer no es reducir el estresor, porque la prueba de transición está ahí y va a seguir estando igual, por más que yo la super odie o por más que la quiera muy, muy pronto. Lo que tengo que hacer es yo volverme más fuerte o yo volver el miedo más pequeño, porque la noticia es que lo que les genera estrés o les genera ansiedad no es la prueba, es lo que ustedes piensan de la prueba. Y acuérdense de mí, lo más probable es que después de que la den, la prueba se vea mucho más pequeña de lo que se ve ahora. Porque a lo que hoy les genera estrés y les genera ansiedad, no es ese día ni esa hoja, es todo lo que ustedes están pensando sobre esa prueba. Y ahí tenemos que hacer, vamos a aprenderlo, ojalá en este taller, a diferenciar cómo puedo prepararme de forma responsable sin volver la prueba un gran monstruo que me genere estrés o ansiedad. Además hay algo súper importante, que es que no siempre debemos estar bien. Está como un poco de moda estar estresado. Y de repente yo hoy ando más bajoneada y hoy no me quiero levantar y hoy me da un poco de lata tomar desayuno porque ando un poco más bajoneada porque ayer tuve un mal día y de repente decimos, ¡ay, esta persona está estresada! No necesariamente. De repente solo estoy un poco más bajoneada como este globo. A veces estoy más animada, a veces estoy más desanimada y eso está bien también. Ahora vamos a ver cuándo ese desánimo, esa ansiedad o ese estrés duran y permanecen. Pero recuerden que un día o 2 días anden con un poco de menos ánimo, no está mal. Que un día se queden sentados mirando por la ventana y digan, se viene la prueba y capaz que esté difícil, no, no es un mal síntoma, al contrario, podría ser bueno. También permitámonos de vez en cuando estar un poco tristes, estar un poco estresados, pero tengamos siempre en mente cuando esto puede generarnos algún daño. Ya, Deyanira, mira, para ser muy gráfico, porque acá nuestro público el día de hoy siente que somos bien gráficos con respecto a las imágenes y que damos ejemplos concretos. Y por ejemplo, acá muchos ven el globo y dicen, pucha, yo la mayoría de los días me siento como el globo que está a la derecha, un poco más desinflado que el de la izquierda que está un poquito más inflado. Entonces, acá muchos de los alumnos responden eso. ¿Qué podríamos decir con respecto a eso? En términos primero que podríamos decir que se reconozcan que a veces están deprimidos, por ejemplo, que tienen una sensación a lo mejor más de tristeza, de estrés, que lo reconozcan ya es un avance, ¿sí? Exacto. Por Podríamos decir supuesto, algo así, es digamos. un avance que lo reconozcan y lo que debemos hacer no es obligarnos a hacer un globo más infladito, sino que debemos buscar los recursos para que cuando sea necesario yo pueda decidir estar un poco mejor o los recursos para decir, ¿sabes qué? Yo no puedo por mí sola, voy a pedir ayuda. Son dos opciones importantes. Saber
¿Cuándo debo decir, hoy día ando desanimada, pero hay clase de lenguaje y tengo que darme el ánimo? O cuando decir, ¿sabes qué? Por más que yo lo intento, no puedo y necesito ayuda. Son dos cosas que vamos a tratar de que queden claras el día de hoy. Además, hay que recordar que estamos en un contexto que es súper extraño, que es la pandemia. Entonces, de repente, todos nos sentimos un poco desanimados porque no sé ustedes, pero al menos yo es la primera pandemia que vivo. Y echo de menos gente, y echo de menos salir. Entonces, de una u otra forma, eso igual está influyendo. La pregunta es, ya dijimos cómo es el estrés, ya dijimos cómo lo sentimos en el cuerpo, ya dijimos que el estrés se parece a una película de acción y la ansiedad se parece mucho más a una película como de suspenso psicológico. La ansiedad me hace sentir la guata extraña, el estrés me hace sentir el cuerpo tenso. Bueno, ¿y qué hago? Hay distintas estrategias y vamos a revisar varias, pero hay una que es universal, que les quiero mostrar, que es diferenciar aquellas cosas que están fuera de mi control y aquellas cosas que yo puedo controlar. Muchas veces estamos estresados y ansiosos por cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, ¿yo qué no puedo controlar? No puedo controlar las creencias de los demás. Si tengo una tía que insiste en que yo no voy a quedar en la universidad porque yo no soy estudioso, yo no puedo responsabilizarme de esa tía porque lo que ella piense yo no lo puedo controlar. Entonces no saco nada de estar pensando, ya, pero mi tía que es profesora dice que yo ya no me preparé. Es que yo no puedo controlar lo que piensan otros. Las acciones de los demás tampoco. ¿Qué otra cosa no puedo controlar? Las consecuencias de las cosas que hacen los demás. No puedo controlar los sentimientos de los otros. No puedo controlar los errores de los otros. Pienso, si en mi colegio mi profesor de historia no está pasando la materia ahora que estamos online, yo puedo mandar un correo quizás sugiriendo algunos cambios. Pero si aún así yo no le estoy entendiendo, yo no puedo pasar todo el día pensando en cómo mejorar la clase, porque lo que yo debo tratar de mejorar es cómo yo estudio. No puedo pasar todo el día diciendo, pero es que este profesor no me está enseñando en el colegio, o es que este profesor no le escucho porque se le corta el internet. Si es un problema que está fuera de lo que yo puedo controlar, eso me puede poner triste, me puede bajonear, pero no saco nada de estar pensando todos los días en eso. Otra cosa que no puedo controlar son las palabras de los demás. De repente estamos en la casa y decimos vamos a ir a estudiar y nos dicen, estaba bueno ya, pues si no te he visto estudiar. Y a uno le duele porque dice, yo me estoy esforzando. Bueno, no puedo controlar las palabras de los demás. ¿Dónde sí puedo poner todo mi ánimo y toda mi atención? En mi esfuerzo, en mis errores, en mis ideas, en mis consecuencias, en mis acciones, en mis conductas y en mis palabras. Entonces, si yo siento que no fui a la clase del preu de matemática, sí puedo decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no fui ya? Este martes voy sí o sí, lo voy a anotar en mi pieza, lo voy a poner en un cartel. Eso sí es algo en lo que yo puedo controlar. Ahí sí vale la pena poner toda la energía. Entonces, para ser muy concreta, estresarme un poquito porque llevo 3 semanas sin ir al preu, eso sí estaría bien. No desesperarme, pero sí decir, oye, estaría bueno que vaya. Creo que voy a hacer algo para ir. Pero estresarme por lo que están haciendo los demás solo va a generar que yo me canse, me agote, porque no puedo cambiar esas acciones. El estrés sí va a ser útil cuando sirve para que yo me movilice, no cuando trato de pensar en cosas que están fuera de lo que yo puedo hacer. Ya, entonces para ir cerrando, acá hay que recordar primero que hay cosas que nosotros yo personalmente sí puedo controlar. Y hay otras cosas que están fuera de mi alcance, ¿bien? Entonces hay que tratar de reconocer aquellas acciones que no tienen dependencia de uno, ¿bien? Que hay que reconocerlas como que están fuera de nuestro control, ¿bien? Pensando en Diga. la prueba de transición, yo puedo preocuparme de cómo lo voy a hacer para estudiar en diciembre, que es un mes muy extraño porque suele tener fiesta y además con esto del coronavirus no sabemos cómo va a estar diciembre. No saco nada de preocuparme de la fecha que va a tener la prueba, decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esta fecha, ¿cómo se les ocurre ponerlo ahí? Puedo enojarme, pero no saco nada de estar pensando, no, deberían cambiarla, no, es que en esa fecha nos va a ir a todos mal porque vamos a estar pensando en otra cosa. Yo puedo controlar mi esfuerzo para llegar lo mejor posible a la fecha, más allá de que me guste o no. No puedo controlar la fecha, porque por mucho que a mí me moleste, las fechas no la van a cambiar.
Entonces, si alguno de ustedes está gastando energía pensando en, ¿irán a cambiar la fecha? ¿Será buena fecha? ¿O yo hubiese puesto otra fecha? Eso es solo pérdida de energía. Y muchas veces terminamos cansados porque tratamos de mejorar y arreglar todo eso que no está en nuestro control y nos estresamos por eso en vez de poner atención a aquello que nosotros sí podemos hacer. Exacto. Es súper interesante y esto es algo que por lo general las personas más adultas, yo no sé si no lo entienden o lo olvidan, que el estrés y la ansiedad no solo ocurren en el trabajo ni cuando uno tiene hijos. Existe estrés y ansiedad educativa. Los estudiantes pueden estar estresados, pueden estar ansiosos. Y yo en eso quiero ser súper validadora de ustedes y decirles que aunque en sus casas alguien les diga, pero si estás solo estudiando, bueno, solo estudiando es mucho. Si además alguno de ustedes es mamá o papá y está estudiando, es suficiente. Si además tiene que responsabilizarse de la casa, es admirable. Pero a veces pasa mucho que la gente dice, pero ¿cómo te va a estresar el colegio? Si todos fuimos al colegio, ¿cómo te va a estresar la prueba? Nos faltan los amigos mayores por ahí que van a decir, ay, pero yo di la PSU, tú estás con la prueba de transición. La gente suele opinar desde afuera y déjenme decirles que en los contextos educativos sí podemos sentir estrés y sí podemos sentir ansiedad. Hay cosas importantes acá. Yo puedo estar estresado por cosas que me pasan afuera de lo educativo y tener un mal rendimiento educativo, o puedo estar súper tranquilo en general y estar estresado por algo educativo. Ambas cosas tenemos que revisarlas. Entonces, por ejemplo, yo estoy súper bien con la prueba de transición. Estudié, siento que voy bien, tengo un súper buen NEM, pero en mi casa hay problemas. Bueno, ese estrés sí puede afectar mi rendimiento. Otro caso, yo estoy súper bien en mi casa, estoy bien con mi internet, este año me lo pude dar sabático, así que solo estudio para la prueba, pero estoy ansioso por la prueba. Y también la propia prueba puede generar ansiedad. Y eso es algo que yo les invito a distinguir. Cuando se sienten estresados por la prueba o además hay otras cosas. Porque si es solo por la prueba, el taller anterior de métodos de estudio nos puede ayudar mucho. Pero si además hay otros factores, vamos a necesitar otros tipos de ayuda. Como por ejemplo, hablar con quienes viven con nosotros o pedir otro tipo de ayuda. Claro. La conclusión, ¿sí? Sí, no, es que estaba atento al chat y claro, acá hay un contexto distinto porque muchos sienten ahora estrés, ansiedad, por lo que involucra la prueba, como tú mencionabas. Además estamos en un contexto bien difícil, ¿bien? Pero también recordarle a nuestros alumnos que justamente nuestro preuniversitario surgió para minimizar este estrés y esta ansiedad. Muchos de nuestros alumnos que nos siguen semanalmente en nuestras clases dan cuenta de ello, que efectivamente en sus colegios en este momento no están viendo los contenidos, no hay profesores explicando la materia que deben rendir, ¿cierto? Y en algunos colegios incluso nos reportan ustedes mismos que en muchos colegios solo les envían guías, solo trabajos, pero no les están explicando. Entonces, primero mencionar que este es un contexto difícil, esto es un contexto distinto a lo que ustedes tenían pensado para cuarto medio, pero esta instancia es justamente para minimizar esa carga, ese estrés, esa ansiedad. Y lo otro, recordar que no hay que minimizar esto, ¿bien? Con respecto a su estrés. Nadie puede venir a decir, no, tú no te puedes sentir estresado si lo único que tienes que hacer es estudiar. No, a lo mejor solo el estudio es ya una gran carga emocional, una carga física, ¿cierto? Con respecto a la cantidad de horas que deben estar despiertos estudiando. Entonces, tampoco permitan que esos comentarios afecten mucho más en su estrés. Recuerden lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. ¿Podemos controlar que mi profesor solo esté enviando guías? No. Y hay dos opciones. A lo mejor el profesor cree que es la mejor forma, a lo mejor es la forma que tiene, no lo sé. Ese es un mundo que él o ella pueden controlar. ¿Puedo controlar que solo mande guías? No. ¿Qué sí puedo controlar? Puedo tener otra posibilidad de aprendizaje y todos quienes están en el preuniversitario van avanzando en eso. O sea, ¿qué sí puedo controlar? ¿Dónde aprendo yo? ¿Y dónde voy a aprender? En este caso, preparación ética va a ser útil para eso. Pero dejemos de perder un poco el tiempo de repente en lo que en cómo lo están haciendo los otros. Yo sé que a veces da rabia y uno dice, pucha, me podrían ayudar un poco más. Pero la idea es que no perdamos energía en eso. Yo lo puedo pensar, me puede dar pena, pero no estar rumiando o no verlo como una justificación. No decir, no, es que a mí me va a ir mal
porque en el colegio mi profesora manda guías. Tenemos que de a poquito responsabilizarnos también de eso. Y ahora nos vamos a dar cuenta que el estrés nos puede ayudar a hacer las cosas mejor. Y eso es una idea que por lo general no se escucha mucho. Se cree que hay que evitar el estrés y evitar la ansiedad. Y lo que en realidad debemos hacer es usarla a nuestro favor. Hay un libro que se llama El poder positivo de las emociones negativas. A mí me gusta mucho. Y dice que todas las emociones pueden ser útiles para nosotros. Y cuando yo vi el título del libro, dije, esta cuestión tiene que ser algo así como un libro de autoayuda que me va a decir que tengo que ser feliz, pase lo que pase. Y me llevé la buena noticia de que no. Resulta que hay evidencia de las emociones que dice que si las sabemos usar, pueden ser útiles para nosotros. Por ejemplo, ¿cuál es el poder positivo del estrés y la ansiedad? Pensemos primero en la ansiedad. Ahora con todo esto de la pandemia, imaginemos que yo voy entrando a un mall, porque voy a ir a comprar la agenda que me dijeron en el taller pasado que era útil tener. Y empiezo a ver que hay mucha gente y eso me empieza a dar nervio porque el virus se transmite a través de gente cerca, entonces me empiezo a sentir ansioso. ¿Y qué hago? Digo, lo siento en el alma, voy a usar el cuaderno que tengo en la casa, pero yo no me voy a contagiar en este mall y me doy vuelta. En ese momento la ansiedad fue útil. ¿Por qué? Porque había algo que podía ser peligroso y yo ¿qué hice? Tomé otra decisión. Entonces, la ansiedad nos avisa de algunos peligros, pero ¿qué es lo importante? Tiene que tener el tamaño necesario. Entonces, había un cuento que lo graficaba muy bien, que decía que iba un caballero a un castillo y tenía que enfrentar a un dragón del miedo y la ansiedad. Y mientras más miedo le tenía, este dragón se hacía más grande. A veces pasa que nos empezamos a sentir ansiosos y nosotros mismos alimentamos esa ansiedad. Yo vi que habían clases de física, como de repaso de física, hasta donde tengo entendido, como de reforzamiento. Si yo digo, ay, no, qué nervio, prefiero no ir, no, porque es que no, ¿para qué voy a ir? No, porque me da susto, porque me va a empezar a ir mal. Bueno, eso es ansiedad. ¿Y qué me está avisando? Me está avisando que parece que no estoy tan preparada en física. Entonces ahí que puedo decir, me está dando nervio. ¿Por qué me está dando nervio? Porque parece que no sé responder las preguntas. Y ahí la ansiedad me está avisando. ¿Cuándo va a ser mala? Si la dejo crecer y termino soñando que voy a hacer el peor puntaje nacional en física. El estrés lo mismo. Sin estrés no nos levantaríamos de la cama jamás. Porque ¿quién se quiere levantar a las 7:30 en invierno? Sobre todo la gente que vive en el sur lo va a entender. Yo crecí en el sur con ese frío terrible. O sea, si alguien está motivado para levantarse a las 6, 7 de la mañana, yo lo admiro, yo no. ¿Por qué me levanto? Porque sé que tengo algo que hacer. Hay un pequeño estresor que me dice, te tienes que levantar porque tienes que hacer la charla, porque los PPT no se hacen solos, y eso me ayuda. ¿Cuándo es peligroso el estrés? Cuando mi cuerpo está tan tenso que me duele más, que me duele el cuerpo pensando en lo que tengo que hacer, o que me duele la cabeza pensando en lo que tengo que hacer, en vez de solo levantarme y hacerlo. El estrés es un aviso, pero es malo cuando pasa el umbral de que me empieza a hacer daño. ¿Es posible que sean nuestros aliados? Sí, pero siempre tienen que tener en nuestra cabeza el tamaño necesario. Entonces, si yo me voy a acostar y no puedo dejar de pensar en una idea, es porque ese estrés o la ansiedad ya no tienen el tamaño necesario. Pero si ese estrés y la ansiedad me dicen después de 3 horas de Instagram, creo que ya es hora de ir al preu, están siendo mis aliados. Que es lo importante, que yo pueda controlar ese estrés y esa ansiedad. Y ahora vamos a ver algunas formas súper básicas de hacerlo. ¿Cómo puedo hacer que el estrés y la ansiedad sean compañeros en mi proceso de aprendizaje y no sean enemigos en mi proceso de aprendizaje? Exacto, para ir vinculando también con lo que viene ahora, recordar que el estrés y la ansiedad sí pueden ser nuestros aliados, como dice Deyanira. Bien, recuerden esto, vamos a dar algunos tips para que ustedes puedan, en este caso, aplicar en su vida diaria algunos ejemplos, y eso tal vez va a ayudar a reducir el nivel de estrés o el nivel de ansiedad. Porque pueden tener estrés y pueden tener ansiedad, pero la idea es que no se descontrole, ¿bien? Y que no crezca como este dragón, ¿cierto? Que finalmente uno no puede controlar. Entonces, vamos a dar algunos indicios y por supuesto que vamos a estar atentos al chat para que ustedes también puedan dar algunos comentarios.
Ese es el punto. Yo no puedo desaparecer el estrés. No puedo desaparecer los estresores. Porque siempre va a haber un estresor. Y ese estresor de repente es que no tengo que ponerme, ese estresor de repente es que voy a llegar tarde a la clase, ese estresor de repente es que peleé con mi hermano y siento culpa y resulta que no sé cómo pedirle perdón. De repente los estresores son cosas súper chiquititas, pero van a estar ahí. El tema es cuánto me afectan y cuánto los dejo crecer. Algo súper importante y es un paréntesis. ¿Cómo sé cuándo no es normal? ¿Cuándo tengo que pedir ayuda quizás a un psicólogo o a algún familiar y decir, ¿sabes qué? Siento que esto me está superando. Cuando no me deja hacer las cosas del día a día. Si yo tengo que ir a clase y no me puedo levantar por un día, por 2 días, por 3 días, por una semana, significa que ese estrés y esa ansiedad necesito pedir ayuda. Ya no están siendo mis aliados. Cada vez, o no puedo dormir. Si un día me cuesta quedarme dormido, es normal. 2 días, pero si ya llevo una semana durmiendo súper pocas horas porque no puedo, porque no dejo de pensar en esto, ya es un buen momento para avisar a la gente con la que vivo, para avisar quizás pedir ayuda en el colegio, decir, ¿sabes qué? Yo lo estoy intentando, pero aún así esto me está haciendo un daño grande, porque así como pueden ser nuestros aliados, a veces son también nuestros enemigos. Vamos a pensar en el estrés. ¿Cómo puedo reducir el estrés? Pero ahora lo vamos a llevar solo pensando en el aprendizaje. Solo pensando en el estudio y en la prueba, porque esto podría ser gigante, pero llevémoslo únicamente a cómo puedo enfrentar el estrés, cómo puedo hacer del estrés mi aliado en contextos educativos. Y algo súper importante es respetar las horas de sueño. Y no solo porque dormir sea algo necesario y nos enseñaron en el colegio, sino que porque si duermo poco, mi cerebro va a despertar nublado. Y cuando yo ando con sueño, todo me parece amenazante, por una cuestión obvia. Se supone que una estrategia de guerra es atacar en la madrugada. ¿Por qué? Porque la gente está somnolienta. Y cuando la gente está somnolienta, responde lento y se estresa. Y hace cosas y tira para los lados. Entonces, ¿por qué debo dormir? Porque si no duermo, todo me parece confuso. La primera hora todo me va a parecer difícil porque estoy con sueño y eso va a aumentar mi estrés. Recordar una planificación de estudio reduce el estrés. ¿Por qué? Porque si tengo un horario que dice que de 4:30 a 5 tengo un recreo y algo en mi mente dice, oye, ¿no estáis estudiando? Bueno, yo voy al horario y digo, no, porque tengo horario de recreo. No porque se me haya olvidado estudiar. Pero si no tenemos horario, y el taller pasado decían los chicos y chicas, estoy todo el día pensando, no estoy estudiando, no estoy estudiando, no estoy estudiando, me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal. Si tengo un plan de estudio, el plan de estudio me ayuda. Es sábado en la mañana, dormí hasta más tarde, y algo en mí me va a despertar y va a decir, ¿y no estáis estudiando? O quizás nuestros papás nos van a decir, ¿y no estáis estudiando? Y yo voy a decir, a ver, no, porque yo tengo un calendario que dice que el sábado puedo despertar más tarde porque me puse las pilas toda la semana. Tener una planificación va a reducir mucho nuestro estrés. Además, dejar tiempo para hacer lo que más me gusta. Y lo decíamos la vez pasada. Si dedico tiempo a jugar el juego de video que me gusta, a redes sociales, a ver series, mi cerebro va a liberar 2 químicos en la cabeza que se llaman neurotransmisores, y uno de ellos va a ser la endorfina y el otro la dopamina, que me van a hacer estar más contentos y más activos. Y como voy a estar más contenta, más activa y más motivado, los desafíos me van a parecer más algo interesante de hacer que algo terrible. Por ejemplo, ¿han pensado por qué la gente se sube a juegos de velocidad en Fantasilandia si en realidad son terribles? ¿Por qué alguien se subiría a algo que te deja de cabeza? Porque cuando estamos ahí está lleno de colores, está lleno de gente pasándolo bien y uno dice, ya, yo esto lo voy a hacer. Si yo estoy con ánimo, si hago lo que me gusta, voy a ir al estudio con mucho más ganas. Créanme, si Fantasilandia fuese un lugar oscuro, donde resignaran las cosas, donde se sintieran, no sé, avisen cosas botadas, la gente estuviese llorando, nadie querría subirse a los juegos. Pero si las cosas parecen divertidas, uno tiene más ganas de hacerlo, aunque sean difíciles. Además, tenemos que priorizar actividades, porque no podemos hacerlo todo. Entonces, si me siento estresada por la prueba y siento que tengo una gran debilidad, bueno, busco cuál es mi gran debilidad y a esa le pongo más ánimo.
Porque si dejo que en mi cabeza crezca la idea de no estoy preparada, no estoy preparada, no estoy preparada, eso solo me va a estresar y no me va a ayudar. Entonces digo, no estoy preparada, a ver, ¿qué pruebas voy a dar? ¿En cuál estoy más débil? Bueno, voy a priorizar esa. Buscar apoyo emocional en otros, un amigo, un familiar, estas mismas instancias de talleres donde me doy cuenta que estar estresado es algo que le pasa a muchos. Además, hay una estrategia que se llama afrontamiento activo. Estoy estresada porque mi NEM es bajo. Bueno, me voy a esforzar por subir 2 materias. No solo pienso en lo que me estresa, hago un plan para poder enfrentar. A eso nos referimos con afrontamiento activo. Estas son 6 estrategias que si se aplican a lo educativo debiesen permitir que nuestro estrés vaya bajando semana a semana. Exacto. Deyanira, mira, vamos a hacer un checklist con nuestros Perfecto. alumnos para que ellos piensen en de las 6 estrategias que aparecen ahí. ¿Cuántas de ellas cumplen? ¿Ya? Miren bien las 6 Veamos. estrategias y ya, por ejemplo, acá Valentina nos dice 5 de 6. Valentina Muy nos troza bien. 3, 3, 1 de 6, 3 de 6, 2 de 6. Mira, una persona también puso 0 de 6. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, de Yanira primero con respecto a lo que aparece acá? Porque, por ejemplo, tú mencionabas algo muy importante, que el estrés y la ansiedad muchas veces repercuten en no poder hacer nuestra vida normal. Por ejemplo, si uno está acostumbrado a dormir una cierta hora y uno siente estrés o ansiedad, no permite respetar las horas de sueño, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me cambia mi día a día, y eso depende efectivamente por el estrés y la ansiedad, efectivamente hay que poner un ojo, hay que poner un alto ahí. Por ejemplo, acá dice, deja tiempo para hacer lo que más te gusta. Uno de los primeros comentarios que pusieron en el chat cuando iniciamos este taller, no ahora, sino que cuando iniciamos el taller, es que una persona puso que cuando se sentía estresado, se ponía a pintar. ¿Ya? Por ejemplo, Perfecto. le gusta el arte, se pone a pintar. Otra persona escribió hace un rato que le gustaba escuchar música. También puede ser a lo mejor alguna persona que toca algún instrumento, alguna guitarra. Entonces, cuando uno dice dejar tiempo para hacer lo que más les gusta, por ejemplo, si tienen algún hobby, ya algunos puede tener un gusto por el PlayStation, por ejemplo, que también es un pasatiempo. Entonces, si uno, por ejemplo, durante el día se analiza y dice, yo no hice nada de lo que me gusta. O sea, me pasé todo el día estudiando, trabajando, no hice nada de lo que me gusta. ¿Será un buen indicio si es que no me di ni siquiera 3 minutos o 4 minutos para escuchar una canción, por ejemplo, de mi artista favorito? Entonces, de repente estamos llenos de cosas, por supuesto, pero también hay break, también hay, en este caso, entre tiempos que uno puede aprovechar unos minutos de escuchar alguna canción. Entonces, también sería bueno analizar este checklist, ¿cierto? Exacto. Además, es importante recordar que la atención dura 45 minutos. Si pasan de largo estudiando 3 horas, créanme que los primeros 45 minutos estuvieron al 100, después estuvieron al 50% y al final estaban cumpliendo, vaya a saber por qué. Tratemos de darnos espacios. Ojo, yo sé que las realidades son distintas y los espacios no tienen por qué ser ver toda la saga de Star Wars todo el día. No, pero de repente estoy estudiando y quizás mi momento de descanso puede ser bajar y lavar los platos después del almuerzo escuchando música. No todos tienen tiempo para tomarse un recreo de 40 minutos quizás, pero sí podemos cambiar la actividad. Y créanme, si están estudiando o ya están sintiendo que se les aprieta el pecho porque no están entendiendo algo o que no sé, se están frustrando, bueno, dejen eso ahí, bajen, escuchen música, estén, no sé, salgan al patio, si tienen patio, al balcón, si tienen balcón, llamen a alguien y se van a dar cuenta que cuando vuelvan a estudiar va a ser muy distinto y se va a sentir diferente. Que es importante que le puedan comunicar a su cerebro que estudiar es algo que no les genera dolor ni displacer, sino que volverlo a algo que sea útil, que sea importante, y eso lo logramos reduciendo el estrés y cómo con estos 6 pasos. Dijimos que el estrés y la ansiedad eran distintos, así que las estrategias para reducir la ansiedad también son diferentes y ahora las vamos a ver.
Como la ansiedad se siente más en la guatita, como da más frío, como hace transpirar, como se siente un poco más como una película de suspenso psicológico, hay otras estrategias. Por ejemplo, para reducir la ansiedad, lo principal es que estemos lo mejor preparados posibles. Cosa que cuando digamos, hoy tiene un peligro, digamos, no, yo estoy preparada para afrontarlo. ¿Cómo podemos hacer esto? Sobre todo evitando hacer todo a última hora. No hay mejor forma de estar preparado que hacer las cosas con tiempo. Si hago todo a última hora, la ansiedad va a llegar, porque voy a sentir que tengo 3 materias que revisar, 6 ramos donde subir las notas, 40 clases pendientes que no he visto en YouTube, y el cumpleaños online de alguien, y voy a mirar y voy a decir, yo definitivamente no alcanzo. Y eso va a tirar la ansiedad al cielo. Hacer las cosas con tiempo, estar bien preparados, va a reducir la ansiedad. Ojo con este punto, chiquillo, es crucial. Evitar los estimulantes y los calmantes. Yo sé que es súper común que la gente cuando siente que no puede estudiar use algún tipo de droga más allá de si es legal o no. De repente están las bebidas energéticas o el consumo de alcohol o de algunos tranquilizantes para poder dormir. Es súper importante que los eviten. ¿Por qué? A menos que ustedes tengan una receta médica. ¿Pero por qué tenemos que evitarlo? Porque el cuerpo tiene sus propias formas de generar drogas para poder sentirnos mejor. Y si empezamos a usar cualquier tipo de estimulante o calmante, vamos a hacer que el cuerpo crea que no es necesario emplear los propios recursos y dependa siempre de los otros, y vamos a necesitar que cada vez las dosis sean superiores, superiores y superiores y superiores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Usar nuestras estrategias y no usar calmantes o estimulantes, menos aún si no están recetados o no están recomendados. Por ahí de repente las bebidas energéticas son súper comunes y lo que más hacen es aumentar la ansiedad porque tienen componentes que nos generan taquicardia, que aumentan la velocidad de la sangre. El consumo de alcohol, por ejemplo, a diferencia de lo que se cree, es un depresor del sistema nervioso. Lo que hace el alcohol es, claro, en una fiesta nos hace sentir quizás un poco más contentos porque hay música, pero el alcohol en sí mismo lo que hace es hacernos estar más lentos, es hacer que el sistema nervioso se relaje mucho más y no esté dispuesto a estudiar o a mejorar. Entonces, ojo, por muy atractivo que se vea algún tipo de calmante o de estimulante, a menos que sea con receta médica, el perjuicio, el daño va a ser mucho mayor que el beneficio. Ejercitar y practicar la concentración. La concentración no es algo que pasa de un momento para otro, es algo que yo puedo aprender. Hay una técnica que se llama atención plena. Si ustedes buscan en YouTube técnicas de atención plena, así se llama, van a aparecer muchos ejercicios de respiración y de concentración. Está comprobado que estos ejercicios de atención plena reducen la ansiedad. Hay gente a la que le sirven, gente a la que no, pero por lo general, si se sienten ansiosos, si de repente empiezan a sentir que no pueden con lo que está pasando, respiren y cuenten despacio, cierren los ojos y tengan por seguro que el corazón va a reducir sus latidos, la sangre va a avanzar más lento y nos vamos a sentir un poco más calmados. Idealmente, si antes de estudiar y después de estudiar pueden tomarse 10 segundos de respiración, eso va a ayudar mucho a que se sientan menos ansiosos. Algo que es vital es permitirnos errores. Yo no sé qué tan perfeccionistas sean ustedes, pero hay gente que busca no tener ningún error. Es imposible y genera demasiada ansiedad. Si voy a hacer un ensayo, digo, bueno, la vez pasada me equivoqué en 10, esta vez voy a tratar de equivocarme en 8, pero no es racional y no es bueno decir, esta vez no me voy a equivocar en nada, así que me lo voy a estudiar todo. Permitámonos errores. Y algo que quiero invitarles a que hagan ahora mismo, evalúen su desempeño. Felicítense y no sean castigadores. ¿Cuántos sabían en marzo y cuántos saben ahora para la prueba? ¿Ha habido algún avance? ¿Hay alguien que pueda decir por el chat, no, yo no avancé nada? Yo desde marzo ahora no cambié nada, sé lo mismo. Más allá de lo que digan los ensayos, estoy segura que todos ustedes han avanzado en algo de marzo hasta ahora. Y dedicar un tiempo a felicitarnos por eso es súper importante. Recuerden lo que dije al comienzo, cuando un niño está asustado por su primer día de clase, por lo general un adulto le dice, esto nos pasa a todos, pero
va a tener cosas buenas, cualquier cosa me puedes llamar. Bueno, cuando somos adultos, nosotros mismos somos esa voz y debemos decirnos, mira, está difícil, puede que te genere estrés, pero desde marzo a ahora has crecido un montón, has aumentado y te felicito por eso. Y eso va a disminuir un montón la sensación de ansiedad. Sí, solo para complementar, es importante todo lo que menciona Deyanira con respecto a estas estrategias frente a la ansiedad y también ser consciente de lo que estamos haciendo. Bien. Por ejemplo, ¿me estaré permitiendo errores en este momento? Por ejemplo, tengo tolerancia a la frustración, que es algo que ocurre actualmente. O sea, hacen un ensayo y les va mal, por ejemplo. Me doy la oportunidad para poder salir adelante. Si es que fallé, por ejemplo, en algún tema, puede ser lenguaje, matemáticas, ciencia o historia, yo podré, por ejemplo, salir adelante, estudiar, prepararme mejor, porque lo primero que hice es estar bien preparado. Si yo sé que no estoy bien preparado, ¿qué hago? ¿Me hago cargo de eso? ¿Tengo tolerancia a la frustración? ¿Puedo salir adelante? Y si es que no, ¿cómo cambiarlo también? Porque acá tú dices, evalúa tu desempeño y felicítate. Yo creo que muchos de nosotros nunca nos felicitamos durante nuestro día a día, digamos, y pensamos que no estamos cumpliendo, pero, pucha, si uno se da el tiempo de analizar quién era uno en marzo y quién es ahora, con respecto a lo que ha avanzado, a lo mejor sí llevamos harta ventaja. Entonces, no ser tan castigadores como dijo Deyanira, ¿cierto? No nos castiguemos a nosotros mismos, felicitémonos, seamos conscientes de que estamos avanzando. Deyanira lo dijo al principio, el hecho de que estén en este taller ya es un avance, ¿bien? Ya es un avance que se hayan quedado durante toda esta hora para este taller, efectivamente dice que ustedes quieren mejorar, que quieren lograr algo. Algo súper importante es que de verdad a veces no somos tan conscientes, pero nos decimos muchas cosas a nosotros mismos. Y de repente cuando nos hablamos a nosotros mismos somos súper castigadores. Y una forma de poder medir eso es decir, di la prueba, di un ensayo y tuve 15 malas. ¿Qué le diría yo a una amiga mía? ¿Le diría, viste, eso te pasa por no estudiar? No, probablemente le diría, oye, para la próxima te va a ir mejor. Lo que podía hacer es estudiar. Bueno, si con otro yo sería así de gentil, ¿por qué no soy así de gentil conmigo? Esa es una súper buena forma. Si ustedes ven que les fue mal y se dicen a ustedes mismos, viste, así cómo voy a llegar a la U, paro y me pregunto, ¿yo le diría eso a una amiga o a un amigo? Y si no, ¿por qué me castigo a mí mismo diciéndomelo? Es algo súper importante, sobre todo ahora, porque cuando nos damos cuenta que nos hablamos a nosotros mismos, es súper útil porque estamos todo el tiempo con nosotros. Entonces, si nos volvemos buenos compañeros de nosotros mismos, nuestra ansiedad y nuestro estrés se van a reducir porque es como si anduviésemos acompañados siempre. Hay algo súper importante en esto de estar acompañado, que es la importancia de cuidar los vínculos. No puedo enfrentar las cosas solo. Y a pesar de que con esta pandemia estamos lejos físicamente, es súper importante entender que la distancia debe ser física y no social. Estoy enfrentando la prueba, pero eso no significa que deba encerrarme a estudiar porque ahora hay coronavirus y no puedo ir al colegio. Necesito contacto con otros porque los otros me ayudan a ver mis avances, me ayudan a ver si estoy estresado. Entonces, una recomendación general es que no pierdan los vínculos, mantengan contacto con sus amigos, mantengan contacto con sus familiares, ¿sí? Es súper importante, eso nos va a ayudar mucho a sentirnos mejor y a poder sentir que estamos avanzando. Algo que es súper importante ya para terminar es entender que la mejor forma de reducir el estrés y la ansiedad es cuidándonos. No solo atacando el estrés y la ansiedad, sino que cuidándonos, ojalá, antes de que el estrés y la ansiedad crezcan. Y estamos en un contexto donde cuidarnos a nosotros mismos es más importante que nunca, porque la mayor parte del tiempo estamos con nosotros, mucho más ahora con la pandemia. ¿Qué se recomienda? No prestar atención a las noticias las 24 horas del día, ni a las noticias de coronavirus, ni quizás a las noticias que hablan sobre el gran desafío que van a enfrentar los estudiantes este año con la prueba de transición. Es importante que estemos informados, por supuesto, pero que estemos todo el día viendo noticias no nos va a ayudar demasiado. Recuerden lo que puedo controlar, lo que no puedo controlar.
Algo que igual nos va a ayudar mucho es cuidar nuestro cuerpo. Meditar, si alguno de ustedes lo hace. Comer, ojalá sano. Respirar hondo, darnos un tiempo para decir, a ver, me angustió esto, no entendí en la clase, tengo un poco de ganas de llorar, voy a hablar con alguien, voy a respirar. Cuidar nuestro cuerpo es súper útil porque recuerden, el estrés que hacía, tensaba el cuerpo, la ansiedad que hacía, respondía en el cuerpo. A diferencia de lo que pensamos, todas las emociones se viven en el cuerpo. El cuerpo es el primer espacio de las emociones y cuidarlo es una forma también de reducir los estresores. Hablar con otras personas es crucial para estar más sano y sentirnos mejor. Además de tratar de liberar las tensiones, es súper importante tomarnos un tiempo para nosotros mismos. Pintar, bailar, escuchar música, cocinar, lavar los platos, dormir, algo que les diga, que los haga sentir que están avanzando, que los haga sentir que están descansando también. El Principito decía en uno de sus libros que mi favorito, que caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. ¿Qué significa esto? Que si solo estoy pensando en estudiar, no va a resultar. Caminando solo hacia adelante uno choca. La vida tiene curvas y tenemos que asumirla, y una de esas curvas es hablar con otras personas y cuidarnos a nosotros mismos, y eso va a hacer que el camino sea mucho más fácil y mucho más llevadero. Y para ir finalizando y complementando también lo que dice Deyanira, recordar que todo lo que hemos conversado el día de hoy en estos 3 talleres, ya hoy día es el tercer taller de un ciclo, corresponde solamente a algunos datos, algunos tips que pueden tomar, bien, que pueden ayudarlos a ustedes y puedan fortalecer lo que están haciendo. Yo personalmente vuelvo a repetir que el hecho de que estén acá en este taller, el hecho de que estén en preparación ética y estén participando en las clases, ya ayuda. Deyanira dijo algo muy importante, el autocuidado. Si yo sé, por ejemplo, que estoy estudiando matemática, voy a inventar cualquier asignatura, estoy estudiando matemática y veo que hay un contenido X, logaritmo, que no entiendo y ya llevo 1 hora estudiando, ¿será bueno, por ejemplo, seguir estudiando? O a lo mejor será bueno tomarme una pausa, respirar, salir a lo mejor por la ventana y tomar aire, en este caso, escuchar una canción, 3, 4 minutos que escuchen una canción, que se relajen, que puedan tener algún minuto para ustedes mismos. Entonces, es importante que sepan y que se conozcan, que sepan cuándo hay que detenerse, tomar un descanso, porque efectivamente gracias a eso uno puede tomar otro impulso. Entonces, es muy importante que si ustedes se reconocen con ansiedad o con estrés, por supuesto que reconocerlo es el primer paso. Pero ¿qué hago con eso? ¿Me quedo en el estrés? ¿Me quedo en la ansiedad? Si yo estoy estresado estudiando logaritmo, ¿me voy a quedar ahí en el cuaderno pegado frente a mí? ¿O me voy a tomar un descanso? ¿Voy a respirar? Por ejemplo, puedo llamar por teléfono a algún amigo, alguna amiga, ¿ya? Algún familiar, conversar las cosas con alguien es distancia física, no distancia social, como dijo Exacto. ayer. Entonces es importante el contacto con otros, ¿bien? Algo súper importante igual es que vivimos en un sistema con el cual yo tengo todos mis reparos, que nos ha hecho creer que estar estresados es ser un buen trabajador o un buen estudiante. Como que si yo no estoy estresado, no me estoy esforzando lo suficiente. Y eso es un mito. El estrés nos ayuda, pero el exceso de estrés lo único que hace es que demos vueltas en círculo y nos cabeceamos con los cuadernos y nos volvamos personas que estamos todo el día metidos en cuadernos y metidos en estudiar, y eso no es lo más óptimo. Dedicar tiempo a estudiar, tiempo de calidad a estudiar, es mucho mejor que dedicar largas horas de estudio donde solo tengo ganas de llorar, donde solo tengo ganas de no estudiar, donde quiero cerrar los cuadernos. Lo que debo tratar de hacer, y de verdad me da mucha pena porque el sistema no lo propicia tan así, es que estudiar me genere ganas de hacerlo. No porque sea fácil, sino que, como lo decíamos con el ejemplo de Fantasilandia, se ve complicado, pero me dan ganas de hacerlo, es un desafío. Estudiar debe ser un desafío que yo puedo mejorar y no algo que me genere tanto estrés o ansiedad. Y si lo está haciendo, por favor recuerden las 6 estrategias para el estrés y las 5 estrategias de la ansiedad. Anótenlas, vayan tiqueándolas y se van a dar cuenta que, si bien no son mágicas, van a ayudar mucho a la reducción del estrés y la ansiedad.
Sí, bueno, solamente para finalizar este ciclo de talleres, agradecer a quienes nos acompañaron durante el primer día, ¿bien? Con esto damos finalización a este ciclo de talleres. Recordarles que Deyanira sigue con nosotros, ella va a Sí. seguir los días sábados, ¿bien? Que es un ciclo de talleres vocacionales, son todos los sábados, así que quedan cordialmente invitados. Antes de finalizar, también me gustaría que puedan comentar algunos agradecimientos finales para Deyanira. Veo que muchos ya están escribiendo, Deyanira, y todos te agradecen tu participación. A muchos les ha ayudado, ¿bien? Y también les ha hecho ruido todo lo que tú dices. Entonces, muy importante que nuestros alumnos se sientan acompañados, que sientan de verdad un acompañamiento desde nosotros, desde los profesores, desde la psicóloga, para que puedan rendir una buena prueba de transición universitaria. Yo feliz, feliz de haber sido de ayuda, uno hace lo poco que puede desde la distancia.